¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Ronda de Editores. Aquí estamos con un grupo de destacados colegas de distintos medios gráficos para debatir los temas de la actualidad. Está con nosotros esta noche Ignacio Miri del diario Clarín. Hoy Clarín trae en portada porque estamos finalmente transitando los meses que van hacia las elecciones legislativas del 22 de octubre y está el gobierno tratando de revertir sobre todo el resultado en la provincia de Buenos Aires con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, lo que hoy tiene Clarín en su portada, que son los créditos que van a destinar, sobre todo con foco en el conurbano. Diego Cabot del diario La Nación. Hoy La Nación toca uno de los aspectos de la semana judicial intensa que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con el juicio por traición a la patria, por el tema del memorándum que se firmó con Irán, que está avanzando en distintas instancias. También Irina Hauser, periodista de Página 12. Página 12 tiene hoy de tapa una nota de Horacio Berbisky que trae los nombres de allegados a integrantes del gobierno y el propio hermano del presidente, señalando cuánto dinero blanquearon. Es la primera vez que se filtra información de lo que fue el último blanqueo de capitales. Mariano Martín, esta noche con nosotros, del diario Ámbito Financiero, uno de los diarios que se edita de lunes a viernes. Vamos a estar, por supuesto, tratando también el tema de Santiago Maldonado esta noche. Javier Calvo, jefe de redacción del diario Perfil, que aborda... Verán que ha sido muy variada la temática esta semana, pero también el tema de la pelea de Mauricio Macri, en este caso puntualmente con Moyano, en una semana que había arrancado justamente con el enojo de Macri después de lo que fue la movilización de la CGT y la decisión que tomó de sacar a dos funcionarios allegados o vinculados de alguna manera a distintos gremios sindicales. Arrancamos esta noche. ¿Cómo les va a todos? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, arranquemos por el tema de Moyano, ¿no? O de los sindicatos. Fue una semana donde Macri se enojó con la movilización. ¿Qué va a pasar? ¿Es por la reforma laboral? ¿Es por la pelea con Moyano? ¿Hasta dónde va a llevar Macri este enojo con los sindicatos? ¿Qué dicen? Y en teoría la idea es que lo escale este conflicto, que lo lleve más allá. Así lo prometen dentro del gobierno. Habían dicho, vos sabés que hubo 2 desplazamientos importantes de funcionarios ligados al sindicalismo, a la CGT en particular, y cuando uno pregunta acerca de Triaca, acerca de los funcionarios más políticos del gobierno, dicen esto no terminó, está lejos de haber concluido esta disputa, y la idea es seguir por Moyano. ¿Por qué? Básicamente porque Moyano es el que impulsó, llevó adelante y hasta blindó la movilización de esta semana que termina. A través de Pablo Moyano, su hijo en camionero. A través de Pablo Moyano, y casi te diría a expensas y a pesar de la gran mayoría de los dirigentes de la CGT que no estaban del todo convencidos de marchar, sobre todo de los gremios más importantes, que prácticamente se vieron empujados a la Plaza de Mayo. ¿Ignacio? Sí, ahí vos decías que está enojado o que tiene diferencias con los gremios por la reforma laboral. Yo hasta donde sé no hay un proyecto de reforma laboral en el gobierno. Sí, la intención del propio Macri de seguir con estos acuerdos sectoriales como se vio durante todo este año y fines del año que viene y no hacer una reforma importante a la brasileña o donde interviene el Congreso, sino que es... Sí, sector por sector. Claro, ir sector por sector. Probablemente el próximo sector que tenga que negociar va a ser camioneros, como otros sectores que ya están empezando a hablar. Hay mesas sectoriales en el gobierno y la idea, por lo que tengo entendido, es seguir con eso, más que hacer una reforma, eso es verdad. No, el tema es obras sociales, ¿no? Digo también, porque hoy hay un artículo de Ignacio Zuleta que habla de que cuando venga la reforma impositiva están viendo la posibilidad de bajar aportes a obras sociales y que ahí ya la cosa sí tomaría otro cariz, ¿no? Sí, bueno, a ver, el tema de obras sociales tiene que ver... A mi modo de ver, y el desplazamiento de este hombre es que había una parte de la negociación con los gremios, una parte, ni más ni menos que la caja, que no la manejaba Triaca, que la manejaba la Superintendencia de Seguro de Salud, con Servino. Estamos hablando del desplazamiento de Servino, exacto, ¿no? Que era un hombre que no era un hombre de Triaca, ¿no? Era un hombre que viene por ahí más del sindicalismo, dicen algunos, tiene más relación con eso, pero puntualmente lo puso a él el ministro de Salud. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que cuando vos terminabas, finalmente, estabas negociando con los gremios y
la parte, digamos, más importante para la asociación con los gremios históricamente no la manejaba el grupo político del gobierno, ¿no? Entonces, ahí había un tema, y Tríacas de hacía mucho tiempo, que quería ese lugar también. Ahora, yo tengo, perdóname, la impresión de que esto fue más gestual que efectivo. Si vos vas al tipo de distribución que hay de los fondos de las obras sociales, en líneas generales se maneja con criterios bastante técnicos, hay un protocolo bastante definido, y lo que te dicen es... no va a variar demasiado. De hecho, había un compromiso del propio presidente de restituir paulatinamente los 30.000 millones de pesos que habían quedado acumulados en la gestión anterior. Eso hoy no te dicen que esté en peligro. Lo que sí quieren dar es un gesto de autoridad. Lo que quiso ahora el presidente es saquemos al hombre que designó la CGT, que es Servino, que no solo era el ministro de Salud, sino también y sobre todo de José Luis Lingeri dentro de la CGT. Trabajó 15 años, ¿no? De todas maneras, perdón, me parece que es más gestual, mientras que hay gestos de acercamiento con otros sindicalistas o con una parte del sindicalismo. Al mismo tiempo que desplazó a estos dos funcionarios, el gobierno designó como número 2 en el Ministerio de Salud a un hombre de Lingeri. Entonces, desde ese punto de vista hay un toma y daca que da el gobierno para estar cerca de algunos sindicalistas con los que está hablando, no de reforma laboral, pero sí de el tema de rearmar los convenios y de ver cómo se van a auditar las obras sociales, mientras que tienen el garrote a mano para los jefes sindicales que son más combativos y están más predispuestos a pintarse la cara contra el gobierno. Igual siempre hay como un componente de sobreactuación muy grande en esta relación del gobierno con los sindicatos, y cada vez que se hace una marcha uno no termina de entender bien a qué juega cada uno, ¿no? Lo que sí sucede, yo sí pienso que hay atisbos de una reforma laboral, aunque no haya proyecto, porque de hecho estos acuerdos sectoriales que empezó a haber marcan ese camino. El acuerdo en Vaca Muerta recorta derechos laborales, que es una línea que viene siguiendo el gobierno, además en muchos ámbitos, ¿no? Yo que además me especializo en el ámbito judicial, pero un tema que hemos conocido todos es que el gobierno ha puesto un foco específico en el ámbito judicial para, sobre todo para de alguna manera disciplinar a los jueces frente a los reclamos actuales y futuros. Bueno, los jueces laborales les ha caído bastante fuerte también el gobierno, después del caso de la bancaria, después del caso de la represión en PepsiCo. Mirá si tendrá actualidad que Triaca, que es el denunciante de uno de estos jueces que avaló la paritaria de la bancaria, sigue pidiendo medidas en el Consejo de la Magistratura para enjuiciar a uno de estos jueces por esa decisión, haciendo que, revisándole su Facebook personal. Insistieron con esto la semana pasada, no es de hace 3 días. Estamos hablando de la paritaria bancaria que el gobierno no había homologado y que estos dos jueces sí avalaron judicialmente, y como consecuencia de eso después se le pidió el juicio político en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí, exacto. Que estaba muy por encima de lo que el gobierno esperaba. El problema era ese, la paritaria era del 24%, fue la que abrió el camino, bueno, María lo debe saber mejor que yo, fue la que abría el camino a las otras paritarias, ¿no? Ese era el gran problema. Claro, pero lo que dice Ignacio, ¿no? Me parece que la idea del gobierno es que no tiene una fuerza para ir a la brasilera a hacer una reforma laboral en el Congreso. De impulsar una reforma como, no, pero por eso va por sectores, pero no va livianito, o sea, va recortando derechos. Son acuerdos sectoriales. De hecho, si ves cuáles son los postulados, si ves los papers de trabajo que hay dentro del ministerio, vos tenés sobre todo los ítems de los costos laborales, entre comillas, tenés algún tipo de recorte. Recortes de los costos para el ingreso del trabajador, recorte de los costos para la salida, para la indemnización, recortes en los salarios, el peso de los salarios, la negociación, reducirla de nivel, sacarla del nivel nacional y pasarla a nivel sectorial o a nivel empresarial. Bueno, en este caso lo que son negocios, negociaciones con cada uno de los gremios, ¿no? Cada gremio lo hizo en el automotriz y en el petrolero. Claro, hay una cosa teórica que dice el gobierno, que es que la gran mayoría de los acuerdos de los convenios colectivos que están vigentes son de los años 70, ¿no? 75. Eso dice acá mucho, ¿no? Sí. Entonces vos decís, bueno, tenés actividades donde no tenés ni siquiera el encuadramiento para actividades o para tipos de trabajo que tenés que hacer hoy. En teoría, y como te digo, y muy por encima de todo, hay una cuestión que vos por ahí podés insistir por el lado sectorial, sin la necesidad de tener un enorme desgaste en el Congreso. Acordémonos que la última reforma laboral terminó como terminó allá por el gobierno de la Rúa, ¿no? Entonces es un riesgo muy grande cuando el gobierno puede ir por sectores, ¿no? Negociando
y poniendo a los gremios ahí, sentándolos frente a sus empleadores. Igual, es mucho perdón, más directo. Hay un tema ahí que también que me gustaría destacar, que no lo vi muy destacado últimamente, que es que lo vemos, o algunos analistas lo ven a Macri fortalecido. En realidad lo que pasó es que el sindicalismo está dividido, lo mismo que pasa con el peronismo. Digamos, Macri suele quejarse de que Cristina le dejó una sociedad fracturada. Bueno, también dejó fracturado el peronismo, también dejó pulverizado el sindicalismo, no logra ponerse de acuerdo la CGT para elegir un... Ahora, No, vos está fijate- descafeinado. además, Además está descafeinado. claro. Digo, el acto del martes fue multitudinario, pero ahí se anunció un confederal dentro de un mes, no se llamó ni siquiera un paro general. Y me parece que el gobierno huele también esa debilidad y la aprovecha para avanzar sobre ciertos Incluso sectores. había dicho recién Irina esto de las diferencias y del gatopardismo que hay en algunos casos. Vos fíjate que cuando el mismo día que la CGT estaba debatiendo confirmar la fecha de esta medida de fuerza o de esta marcha que ya estaba pautada dentro del organigrama, a la misma hora que en la CGT Pablo Moyano estaba presionando para vamos a confirmar el paro, Hugo Moyano estaba almorzando con Triaca, con Aranguren, con Rogelio Frigerio y con Mario Quintana. Estaban bárbaros y era una conversación fantástica y estaban llegando a acuerdos justamente sectoriales, que es lo que estábamos hablando ahora. Es decir, estaba con gremios de la energía, por alguna alquimia rara, Moyano integra, entre otros sellos, una confederación de gremios energéticos. Por todo lo que es el transporte. Por lo que es claro. Pero estaban llegando a acuerdos diciendo, bueno, nos tenemos que sentar y tenemos que modernizar todo esto. Está el tema OCA también, ¿no? Bueno, que ese es es la principal empresa de correo privado que tiene una deuda. El mayor empleador individual del De sector camionero. privado de camioneros, 7.000 empleos directos, 5.000 empleos indirectos. Mariano es un gran experto en Moyano, porque escribió una biografía, pero digamos, y ahí está la deuda de OCA con el Estado Nacional, y se habían dicho incluso que, bueno, que Alberto Abad de la FIP quería ejecutar esa deuda y que había una discusión interna política en el gobierno de qué hacer con OCA en este momento. Bueno, Con de hecho- alguno de los que almorzó con Moyano ese día. Hay una interna muy fuerte con Mario Quintana, entre Abad y Quintana, porque tienen posturas distintas, uno más político, otro más técnico, respecto a qué hacer con esa deuda de OCA que es de camioneros en realidad. Hoy OCA la maneja el sindicato, la maneja Hugo Moyano, y entonces ahí también el gobierno aprovecha eso. Lo de OCA. Claro. Sí, relativamente. Mirá que el gobierno también hizo la vista gorda cuando el dueño formal de OCA, que se llama Patricio Farcú, retomó las instalaciones. Las había tomado de facto el gremio de Moyano y la termina cediendo nuevamente a Farcú. Pero sobre ese punto lo que te dicen también en el gobierno es, bueno, hasta ahora veníamos dándoles una mano, veníamos atendiendo los planteos del gremio, básicamente porque si se le cae OCA como empleador, es una hecatombe no solo para camioneros, es una hecatombe para a nivel nacional. Por eso yo también me permito sospechar de hasta dónde el gobierno planea llevar esta pelea. Pero lo que dicen es, hasta ahora le veníamos dando una mano. Moyano nos hace un acto, nos mueve y nos para la ciudad de Buenos Aires, nosotros no le vamos a prestar más colaboración. Y no solo eso, la otra advertencia que habrá que ver hasta dónde la lleva el gobierno es, también nos vamos a hacer los giles con aquellos expedientes judiciales que venían adormecidos, de esto sabe mucho más Irina, por Claro, supuesto. bueno. Y parece, la idea del gobierno es soltar a esos jueces o hacerlos librepensantes Bueno, nuevamente. Dicen que el caso del Caballo Suárez, ¿no? El SOMU puede ser un ejemplo, ¿no? De que si, igual de que si husmeás las cuentas de los sindicatos o de las obras sociales, bueno. Vos Igual sabés que fíjate vos hay- que, o sea, desde el Poder Judicial lo que se viene haciendo es algo inédito, que es la intervención de sindicatos, ¿no? O sea, empezaron con esa andanada, justamente me acuerdo, porque el primero fue el SOMU. de los marítimos. Que es un escándalo, ¿no? Sí, es un escándalo. Es un Lo que escándalo. pasa Es con- se difícil de maneja. sostener la Lo que Pero situación cómo del se SOMU. manejaba el SOMU es escandaloso. Pero también Pero una odiaron intervención normalizarlo. penal, o sea, pero para eso está la justicia laboral. Una intervención penal en un sindicato es una cosa que no tiene precedentes. Y después de esa vino la de los Bueno, canillitas. que la hizo Gladys González, que es compañera de Bullrich, ¿no? Que la catapultó también esa... Bueno, Exacto. y en el medio tuviste la del gremio de seguridad la y de la del gremio de seguridad. azucareros. Bien. Todas ellas revocadas por la justicia laboral. Mirá el detalle. El gobierno avanza Ese es el del plano tema, administrativo o avanza Bien. con la justicia federal y retrocede cuando la justicia laboral le da la espalda en estas intervenciones. Vos sabés que hay un dato que quedó medio oculto en lo que fue estos últimos días y la salida del superintendente de salud. Vos sabés que Dragado y Balizamiento, que es el gremio de Smith, que fue el encendido sindicalista del acto de la Plaza de Mayo,
era un sindicato sin obra social. Claro. No tenía obra social. El 8 de agosto se publicó en el boletín oficial la inscripción de la obra social de dragado y balizamiento, ¿no? Entonces dicen los que transitan la Casa Rosada o los que transitaron en realidad el día del acto que Macri se molestó mucho porque hacía poco tiempo que le habían dado la social. obra social en medio de una negociación con él y finalmente termina encendido. ¿Qué dice de Cerviño? Que digamos es el otro, es el que firmó. A mí me llamaron de la jefatura de gabinete y del Ministerio de Trabajo para que finalmente se inscriba al gremio de dragado y balizamiento para tener su propio. Ahora, hablamos, y casi indistintamente, por un lado, de los sindicalistas como en tanto empresarios, cuidando, ¿no?, en algunos casos sus cuestiones, obras sociales o lo demás, y del otro lado discutiendo convenios colectivos, ¿no? Y parece que el gobierno usa las dos cosas. Claro, ¿no? hay que entender, digamos, el tema de la obra social, porque hay como, es difícil, Mariano, vos seguramente lo podés explicar mejor que yo, pero básicamente, en teoría, esos fondos de la obra social que maneja la Superintendencia de Salud no serían para el gremio, sino serían para solventar la obra social. Las prestaciones más complejas. Son aportes, son una porción del aporte impositivo que hacen las obras sociales que retiene el Estado para hacer una suerte de fondo anticíclico cuando se producen estas denominadas enfermedades catastróficas. Claro, o por ejemplo, trasplantes. O también, por ejemplo, algún tipo de tratamiento o medicamentos muy caros. Entonces, teóricamente, esos fondos, por los que tanto luchan, en teoría serían ellos intermediarios, porque sale de un fondo solidario donde aportan todos y se lo lleva quien tiene, obviamente, este tipo de afiliados con estas enfermedades, patologías o con estos tratamientos. Por lo tanto, los gremios serían, y las obras sociales serían simplemente el intermediario de ese dinero. Lo que pasa es que todos los gobiernos lo fueron utilizando como prenda de negociación con los sindicatos. Porque también le pisaban Cristina, los pagos. Cristina claro, Kirchner le pisó 30.000 millones de pesos, que Macri les aceptó dar, incluso les pagó un bono, ¿no?, al 2020 y arregló la dividió deuda. en tres partes. Hay un bono, hay una parte que pero se le distribuye en reconoció los efectivo. 30.000 millones de pesos. O Sí, sea, que habían quedado en una suerte de vacío legal. 2100, creo. Porque el gobierno lo que decía, el gobierno anterior que decía, estos no son fondos de los sindicalistas, son fondos en realidad de los afiliados. Ahora, ¿cómo canalizar los fondos de los afiliados, sino a través de las obras sociales? Es complejo también desde ese punto de vista, pero como decía el colega, siempre ha sido una prenda de negociación política el uso de estos recursos. Ahora, usa todas las herramientas, Macri, ¿no? En el sentido del ejercicio de la negociación con los sindicalistas, las obras sociales. Lo hizo siempre, ¿no? También que no cambió mucho Macri respecto de lo que hacía en el gobierno porteño y en los primeros meses de su gobierno. Que tenía buena relación con Hugo Moyano en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ahí tiene contrato de la basura, digamos, como cualquier gobierno que tiene un contrato de sobre eso, mirá el detalle, María. Macri es el jefe de gobierno que le reconoció a Hugo Moyano las indemnizaciones por aquellos trabajadores que, sin quedar sin empleo, pasaban de empresa, porque había cada tanto renegociaciones de los contratos de recolección, pasando de empresa, mantenían todos sus derechos y cobraban las indemnizaciones. Eso es un invento de Macri y Moyano. Sí. Yo recordaba en la nota de hoy que en el inicio de la gestión de Macri como jefe de gobierno, el sindicato municipal, actualmente SUTECBA, con Amadeo Genta y Patricio Datarmini, le iniciaron un paro salvaje, digamos. Pocos recuerdan que la ciudad de Buenos Aires estuvo paralizada administrativamente en el inicio de la gestión de Macri. Y llegaron 15 días después, 10 días después, a una negociación donde Macri bajó... Por un censo, ¿no? Decía que iba a haber un censo. Exactamente, y quería cambiar la cara. Es interesante, hay un dato de color que te muestra un poco lo que fue aquel Macri, ¿no? Que por ahí ya está viejo a nuestro... Pero en su momento quiso hacer un censo para saber quién trabajaba y quién no trabajaba. Y obviamente no se censó nadie, digamos, ¿no? Entonces después Sturzenegger, que en ese momento estaba a cargo del Banco Ciudad, dijo, yo tengo una idea mejor. Vengan acá todos los empleados y les vamos a dar la nueva tarjeta del Banco Ciudad, ponele premium, gold, negra, lo que quieras, el color que quieras. Entonces, tenían todos los empleados que ir a cambiar la tarjeta. No iba nadie tampoco. Entonces Sturzenegger dijo, vamos a regalar un vino al que venga a retirar la tarjeta, y finalmente tampoco fue nadie, pese al anzuelo, y terminaron negociando con Amadeo Genta que ese censo nunca se iba a ver y efectivamente nunca se Claro, va. o sea que Macri también negocia, digamos, o sea, la experiencia en la Ciudad de Buenos Aires con gente y con Moyano lo que muestra es que finalmente, digamos, a veces muestra los dientes, a veces les paga las deudas, a veces les pone funcionarios, a veces les saca, pero... Macri se jacta, y Marco Peña y muchos de los funcionarios en decir que durante toda su gestión en la ciudad estuvieron
estuvieron en minoría en la legislatura, ¿no? Y ahora en el Congreso Nacional pasa algo parecido. Entonces, ellos siempre dicen que negocian y que es su forma de gobernar, etcétera. Mira, en la negociación entre el gobierno y el sindicalismo, en lo que coinciden todos los sectores es en lo indetenible que es, a su juicio, la reforma que está impulsando el gobierno, sea de manera sectorial. No, sectorial. A mí me parece que si ya saca al Congreso es obvio que no van a ir con una reforma laboral. Mirá, con resoluciones y decretos les alcanza para hacer bastante y para flexibilizar bastante. Lo que dicen es algo indetenible. El gobierno va a ir hacia esa línea porque es su filosofía. Ahora, ¿cuál es la puja que estamos viendo en la calle, en la Plaza de Mayo? Es ver qué dirigente se va a sentar frente al gobierno para negociar eso. No se está negociando a ver si van a bloquear la reforma laboral, si va a haber paros a los 90 como solía ser Moyano. Es un Moyano distinto el que se moviliza en la Plaza de Mayo porque lo que está negociando es sentarse él, ¿quién va a ser el hegemonizar esa interlocución. Yo el otro día ponía un paralelo, no me acuerdo a quién se lo decía en el diario, decía, ¿te acordás cuando Cristina iba, por ejemplo, a la Asamblea de la ONU y hablaba y hacía un discurso básicamente para consumo interno, para consumo nuestro? Bueno, parecía el acto del sindicalismo más o menos lo mismo, ¿no? Era un acto donde los discursos y las posturas y dónde se ponían y el otro y los acompañamientos tenía más que ver con la interna que están viviendo ellos que con el mensaje del gobierno. Bien, vamos a un corte y enseguida volvemos aquí en Ronda de Editores.